Bienvenidos al primer programa del 2025 de La Letra Chica. Este es un programa donde te vamos a dar información y no opinión. A 20 años de lo que fue Cromañón, la legislatura porteña aprobó por amplia mayoría una ley de asistencia económica que les reconoce a los familiares de las víctimas y a los sobrevivientes una asistencia vitalicia. Por ese motivo, con un experto en el tema, un ex legislador porteño, vamos a analizar los pormenores de esta ley. Asimismo, empezaron las vacaciones para todos los argentinos. Enero es el mes de excelencia en el que los argentinos comienzan las vacaciones. Con eso aumentan los controles de alcoholemia como también los controles en la ruta. Pero los que no se toman vacaciones son los agentes de tránsito y los siniestros viales. Por ese motivo, estamos con dos especialistas en siniestros viales y también con una abogada que nos van a explicar los pormenores de cuáles son las estadísticas, por qué a los argentinos nos cuesta tanto cumplir las normas de tránsito y cómo reclamar si sos víctima de un siniestro vial. Por otro lado, no menos importante, todos fuimos testigos mediáticos de un caso que hizo una grieta en el país. Estamos hablando del caso del jubilado. Este jubilado que era policía y que no le hizo pasar una feliz Navidad a la familia de su vecino, a quien disparó supuestamente porque tenía el volumen de la música muy alta y obviamente terminó con su vida. Como te dije al principio, no te vamos a dar nuestra opinión, que es lo que hicieron en todos los programas, sino que vamos a hablar, según el Código Penal, qué penas corresponden. Por otro lado, y para cerrar y descontracturar un poco este programa que se viene muy intenso, tenemos un invitado muy especial. Un invitado que sabe un poquito más que los demás del mundo del espectáculo y nos va a contar el detrás de escena. Esto que fue el Martín Fierro acerca de aquellos que vemos como ganadores y aquellos que vemos como perdedores. ¿Quién los elige? Para ver esto vas a tener que quedarte hasta el final. Esto es La Letra Chica. A 20 años de la masacre de Cromañón, y ya van a ver porque usamos este término y ya no le decimos tragedia, te dejamos acá un compilado para que hagamos memoria todos juntos. Se conmemora la masacre de Cromañón, ¿no? Esto que sucedió un 30 de diciembre en vísperas de Año Nuevo. Lamentablemente la cifra total de muertos, 194 personas. Cromañón sigue siendo una herida que sangra, que duele tanto, que nos parte el corazón. Nuestro invitado tenía 19 años aquella noche fatídica que lo encontró en el interior. Estuvo 18 días internado, 9 días en coma, pero hoy está, a diferencia de los casi 200 muertos que quedaron allí en esa velada trágica, está él con nosotros. Hay muchos chicos que te cruzan en la calle, te tratan como héroe o de qué orgullo. Y yo digo que más que orgullo de haber estado en Cromañón es el orgullo de lo que pasó después con mi vida, de cómo lo pude llevar. Me parece que eso es lo más importante. Cuando arranca el recital, bueno, el pogo hace que te disperses, pero al ver que la banda deja de tocar, me empezás a mirar, ¿viste? Como, ¿qué pasó? Y bueno, ahí vi lo que realmente estaba sucediendo. No vi, voy a ser sincero, una gran llamarada de fuego, pero sí cayendo líquido, digamos, del techo. Cromañón es la tragedia más relevante porque ninguna otra en la historia de Argentina tuvo tantos fallecidos como aquel 30 de diciembre de 2004. 2 décadas después, con las huellas del horror todavía imborrables, un grupo de sobrevivientes y de familiares están queriendo convertir el dolor en acción y son ellos mismos los que hacen todo lo posible para que Cromañón no se repita nunca más.
Como adelantamos al principio, se están cumpliendo 20 años de lo que fue la masacre de Cromañón y para eso tenemos un invitado muy especial, un ex legislador porteño, abogado, quien están viendo en pantalla, Sergio Abrevaya, quien además es presidente del partido GEM y parte de la nueva ley tiene su letra. Así que, bueno, Sergio, muchas gracias por acompañarnos. Y para empezar, básicamente me gustaría preguntarte ¿a quiénes abarca esta ley? A ver, primero una aclaración, ¿no? El texto del proyecto que yo presenté hace unos años nacía del reclamo de los... Es decir, la letra es de las organizaciones de Cromañón y casi todos los proyectos en ese sentido, digamos que recogen las ideas de las víctimas y familiares, están casi escritos por ellos en el mejor de los sentidos, ¿no? A mí me tocó participar en la última, en la anterior, y quedó parte del proyecto para esta. Me parece que han logrado resolver algunas cosas. ¿A quiénes abarca? Bueno, primero terminó con esta necesidad de prorrogar la asistencia del Estado cada 3 años por ley. Es una incertidumbre que a ellos les producía una revictimización, porque tenían que otra vez caminar los pasillos de la legislatura pidiendo por favor que se renueve la ayuda. El común de la gente se preguntará, ¿y por qué hay que ayudarlos? Bueno, porque la masacre, como bien nomina la ley hoy, produjo un impacto y un daño psicológico y social tremendo a toda esa comunidad que asistió a Cromañón ese día o que tuvo familiares. Así que el impacto fue enorme, la responsabilidad del Estado fue muy grande, probablemente el más grande de la Argentina. Modificó, recordarás o tendrás presente, casi toda la legislación posterior respecto al control de incendios, control de espectáculos con una ley especial, hasta los consorcios modificaron las medidas de seguridad por Cromañón. Así que Cromañón fue tremendo. Y por esto el alcance se extendió definitivamente, es decir, es de por vida. Además es por, esto es un detalle no menor, es por fallecido, porque antes el familiar, aunque tenía 2 o 3 fallecidos, cobraba uno solo. Ah, mira, como si fuera una única compensación. Exactamente. Y además aprobó algo que también reclamaban, que era la actualización permanente del monto de esa ayuda. ¿Qué hacen ellos con esa plata? Bueno, por supuesto, uno de los temas más importantes es la atención psicológica, porque lo que brinda el Estado, hay un programa de salud, que si mal no recuerdo empezó en el 2007, y en el 2013, que fue la primera ley, se incorporó, pero que no alcanza. Muchos usan esta ayuda económica como para cubrir ese tipo de gastos. El programa de la ley también prevé medicamentos y esa ayuda ahora se extendió en la cantidad de bocas de los cuales pueden conseguir les reconocen esos medicamentos. Es decir, la ley tomó algunos de los reclamos históricos de víctimas y familiares, amplió el padrón, aunque todavía las organizaciones dicen que no alcanza, es decir, que se cree que a los 1.600 que hay en el padrón se agregarán unos 600, pero todos siempre hemos hablado de una cifra global de casi 4.000. Claro. De esa tragedia, ¿no? Entonces, para pasar en limpio, esta ley lo que sería, está abarcando a las víctimas, sobrevivientes, como también familiares de, bueno, víctimas obviamente que no sobrevivieron. ¿Y qué es esta asistencia económica? ¿Qué cubre esta asistencia? Por ejemplo, esto que hablábamos, ¿cubre asistencia psicológica? Bueno, la asistencia económica es un monto que esta vez está atado a un nivel de sueldo del Estado municipal, que es la categoría 3, y cada vez que lo incrementan ese valor, es el 50% de ese valor, hoy cerca de 300.000 pesos. Okay. Pero si vos pagás un buen psicólogo, esa plata se va ahí. Es decir, yo creo que, si me permitís, que este es un tema central, que este ha sido uno de los déficits del Estado en los casos como este, y este es el más grande, que es no entender de movida, que este es el problema más importante. No es que el del dinero no lo fuese, que lo es, pero cubrir con un psicólogo especial, con un asistente social especial,
requiere una dedicación del Estado mucho más grande que lo que fue crear el programa, que es bueno y sus profesionales son buenos de Santoyani, pero que no alcanza. La verdad es que tenías que ir por algo mayor, muy atento y contenedor todas las semanas, todo el tiempo del Estado. Esto no ocurre, no solo en el caso Cromañón. No en otros casos también. Ha ocurrido lo mismo. Vamos con esta última pregunta. ¿Crees que esta ley es suficiente o puede que haya todavía que hacer más cambios y a lo mejor actualizarla en el futuro? Yo creo que hay dos cambios que sin duda van a seguir necesitándose. Una, que vamos a seguir viendo nuevas entre comillas, víctimas o familiares que la ley no comprendió. Y no les vas a poder decir que no. Que encararon por el lado del juicio, que no se presentaron. Yo creo que eso, la apertura quizás tenga que ser abierto más permanentemente y cerrado en relación a cómo confirmar que sos víctima, pero nunca cerrar definitivamente, porque el cierre es el número total, no la fecha, digamos. Me parece que este es uno de los temas. Okay. El otro es el que te decía, me parece que el Estado tiene que mejorar mucho más lo que es la contención psicológica y la asistencia social. Así que, de todas formas, esta es una buena ley, es un progreso, ya no van a tener que andar dando vueltas, pero yo creo que va a haber a lo largo de los años que vienen nuevas modificaciones o ampliaciones que son necesarias. Bueno, Sergio, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a vos. Y ahora vamos a continuar con esto que decíamos, que los siniestros viales no se toman vacaciones, así que te dejamos este compilado y ya vamos a volver. ...136 motociclistas perdieron la vida en Córdoba en este 2024. Solamente la mortalidad. No tenemos ni idea de cuántas personas han quedado lisiadas, discapacitadas, sin un miembro, sin una pierna, sin un brazo. La estadística de siniestralidad en Argentina, el 53% es por colisiones. Solo un 12% vuelco y un 11% es atropello. Hoy por hoy, te diría casi el 90% de las rutas conviven los dos sentidos de circulación. O sea, no es raro de alguna manera que las principales víctimas se vinculen a este accidente que es brutal, que es muy agresivo. Y el 12% parece una cifra menor, pero en realidad no es tan menor porque habla un poco de una región del país, por ejemplo la Patagonia, donde se dan con mucha frecuencia este tipo de colisiones, donde el vehículo se despista, sale de la ruta y la ruta de alguna manera lo termina castigando. Bueno, sería fantástico que los siniestros viales se tomen vacaciones, pero eso no pasa. Solamente los argentinos se toman las vacaciones, no los agentes de tránsito, como adelantábamos. Así que acá estamos con Jessica Sar, especialista en seguridad vial. Hola Jessica, gracias por estar acá. Y te voy a preguntar lo que creo que todos nos preguntamos. ¿Cuál es el mayor siniestro vial según las estadísticas o cuáles son los mayores que pasan quizás en estas épocas? Bueno, muchas gracias por la invitación, Sol. Bueno, empecemos por contarle a la gente, creo que vos lo adelantabas al inicio del programa, que pasa en enero cuando empezamos a salir a la ruta, obviamente mayor cantidad de vehículos circulando, mayor factor de exposición, mayor probabilidad de siniestro vial. En estos días hemos visto una cantidad de siniestros viales. Bueno, cuando salimos a la ruta suelen ocurrir diversos siniestros viales. Uno de ellos, como vos me preguntás, uno de los grandes factores tiene que ver con el sobrepaso de vehículos, ¿no? Que genera un tipo de incidente vial. Yo traje unas placas para compartir con todos ustedes para que veamos alguna de las cifras que solemos ver todos los años. Algo que está justamente en estudio, en investigación, bueno, ahí estamos viendo algunos datos. Todos sabemos que por año mueren 4.400 personas, pero fíjense qué curioso, ahí está marcado lo que es enero, ¿no? Cómo sube un pico en cantidad de ocurrencias de siniestros justamente cuando salimos sobre toda la ruta. Más del 50% de los siniestros viales ocurren en ámbito rural, rutas, autopistas con mayor peso de las rutas nacionales y provinciales, ¿sí? Y más del 50% tienen que ver estos siniestros con las colisiones, sobre todo las colisiones frontales.
que esa es una de las grandes causas de siniestros viales. En mi caso particular, desde la seguridad vial, en Grupo Ciro, nosotros estamos investigando cuáles son estas famosas causas, bueno, para justamente poder prevenirlas, ¿no? Porque todos los años nos encontramos con este tipo de siniestros y hay muchas cosas que nosotros como conductores podemos hacer para evitar justamente tener que padecer estos siniestros que en la mayoría de los casos son mortales. Eso mismo te iba a preguntar, Jessica, ¿por qué le cuesta tanto a los argentinos, o quizás no, o sea, pero lo que vemos es por todos lados, carteles, por ejemplo, no uses el teléfono, puede esperar, y los siniestros suceden igual, incluso en estas épocas aumentan. ¿Por qué cuesta tanto que los argentinos cumplan con las normas de tránsito? Bueno, ese es un gran tema que nos convoca también como argentinos, el tema de la transgresión de las normas. Pero, bueno, hay algo que suele pasar en general que tiene que ver con la ansiedad. Sobre todo cuando salimos a la ruta queremos llegar rápido. Queremos llegar rápido y muchas veces no toleramos el que viene adelante, que va más despacio. Ese tipo de ansiedad que suele suceder en la ruta nos hace transgredir. Sobre todo la velocidad, solemos sobrepasar los límites de velocidad, que es algo que, más allá de que está en la norma, no es aconsejable. Y bueno, y después todo tipo de transgresión que también nos genera como este tipo de maniobras de sobrepaso cuando a veces no tenemos capaz la habilidad para hacerlo. Y también en muchas ocasiones la falta de controles que nos hace sentir que de alguna manera no pasa nada, ¿no? Es una característica muy argentina de sentir la falta de control y es esta cuestión de impunidad y sentir que después no va a pasar nada. Cuando en realidad muchas veces, bueno, termina pasando todo esto que venimos viendo. No pasa nada hasta que lamentablemente pasa. Y entonces la siguiente pregunta obviamente sería ¿qué podemos hacer para prevenir estas cuestiones? O sea, ¿qué podemos hacer para prevenir siniestros viales? Bueno, la verdad que está muy buena la pregunta y podemos hacer un montón de cosas. El factor humano es un gran responsable de la siniestralidad vial. En primer lugar, para poder trabajar sobre esta principal causa de colisión frontal, que hace poquito vimos unos siniestros muy impactantes, muy bueno, que generan mucha mortalidad y también morbilidad, lo que tenemos que hacer es estar seguros al volante. Si nosotros no sabemos, por ejemplo, realizar esas maniobras de sobrepaso que son complicadas, que son las de mayor riesgo, no realizarlas si no estamos seguros, no realizar maniobras de sobrepaso con doble línea amarilla. Una de las transgresiones tiene que ver con eso, no respetar justamente lo que está en la ley de tránsito. Bueno, respetar la velocidad máxima, no sobrepasar la velocidad. Hay un montón de cuestiones desde el factor humano y, por supuesto, también cumplir con las normas. El tema de los usos de los elementos de seguridad me parece que es algo también crítico, ¿no? Sobre todo me preocupa por el tema de los niños, que en el 70% viajan desprotegidos, van atrás sin protección adecuada y en ese sentido, ante un siniestro puede haber una fatalidad y un desenlace mortal. Así que eso es muy importante. Y esto que decís me hace acordar a, bueno, creo que todos tenemos algún conocido que hay muchos autos actualmente que te suena una alarma si vos no usás el cinturón de seguridad. Hay mucha gente que lo pasa por atrás, se lo coloca. Entonces el auto obviamente piensa que está el cinturón puesto, sí, está puesto, pero no está en protección a la persona. Entonces, ¿por qué los argentinos, o no sé si es el resto del mundo, hacen estas cosas? Mira, yo te diría que el resto del mundo no lo es y está buena la pregunta porque en general lo que tiene que ver con uso de elementos, en la Argentina el 50% de los vehículos circulan sin la protección de todas las ocupantes usando el cinturón. No es algo que suele suceder en el mundo. Esas cuestiones ya están casi superadas, con lo cual efectivamente volvemos a la pregunta anterior, tenemos un problema de cumplimiento normativo y en general yo diría que hay una falta de percepción del riesgo. Hay una falta de percepción del riesgo, esto que decimos de no pasa nada, lo que se llama exceso de confianza, ¿no? Es un optimismo de creer que a uno no le va a pasar. ¿Cuántas veces a uno le sucede esto de decir, bueno, es una vez, no pasa nada, voy acá nomás, no me pongo el cinturón? Bueno, todas esas cuestiones que son creencias ilógicas, porque en realidad sabemos que sí puede pasar, que también operan en contextos donde sentimos que también, esto decía antes, hay como una falta de control. Entonces uno siente esta impunidad de que, bueno, total no me controlan, no evado la norma porque sé que no me controlan. Esto es una creencia que suele circular bastante por la sociedad argentina, por eso es muy importante reforzar los controles, ¿no? Que la sociedad sienta que efectivamente están controlando, pero no por una cuestión punitiva o de la multa en sí, sino para prevenir, ¿no? Es importante ese tipo de cuestiones. Bueno, Jessica, muchas gracias, muy clara, así que nos das el pase para continuar con Silvana Alonso, que es abogada experta en siniestros viales y nos va a explicar ni más ni menos, bueno, si fuiste víctima, si tomaste los recaudos, pero quizás te cruzaste con alguien que no los tomó y sos víctima de un siniestro vial. Primera pregunta, Silvana, ¿qué podemos hacer en este caso? ¿Cómo podemos reclamar? Bueno, buenas tardes. La verdad es que cuando suceden, como decía recién Jessica, suceden este tipo de situaciones de siniestros viales, muchas veces pasa que las personas no tienen el seguro correspondiente.
¿Cuál es el seguro correspondiente? Todos los vehículos, sea moto, sea vehículo particular, sea un transporte, un camión, cualquier vehículo tiene que salir a la ruta, tiene que salir a conducir siempre con un seguro obligatorio. Y esto no es porque sí, no es que, porque mucha gente dice, bueno, no importa, saco cualquier seguro. No, uno tiene que ser consciente, y esto de minimizar siempre las situaciones, uno tiene que ser consciente de qué es lo que va a cubrir ese seguro. Y el seguro obligatorio, que lo establece la ley de seguros, y es obligatorio para poder salir a circular. Uno no puede salir ni siquiera a la puerta, salir del garage, no se puede conducir sin ese seguro obligatorio. Y ese seguro obligatorio de mínima tiene que cubrir a los terceros damnificados. Cualquier persona que sufre un siniestro a causa de un vehículo que va a tener que después reclamar a la compañía de seguros de ese vehículo. ¿Por qué digo de mínima? Porque uno después puede sacar un seguro con una compañía de seguros y contratar algo más para su vehículo. Por ejemplo, se puede sacar un vehículo una póliza de seguros que te cubra el robo del auto, el hurto, el incendio, daños parciales, o mucha gente tiene seguros que se llaman de todo riesgo, que hacen que te cubran cualquier daño también en el vehículo. Pero lo que pide la ley para poder circular es el seguro que se le llama de responsabilidad civil, que es que ese vehículo, como es un riesgo que uno incorpora en la sociedad, entonces ahí tiene que haber una compañía de seguros como garantía para que si ese vehículo provoca algún daño, alguna lesión a alguna persona, estos puedan estar asegurados por esa compañía, ¿no? Exactamente. Y ahora te hago una consulta. ¿Qué pasaría en el caso, porque quizás a todos nos ha pasado de sufrir algún siniestro vial, cómo reaccionar en ese primer momento? Primero, ¿quién puede hacer un reclamo? ¿Quién conduce? ¿Y o los terceros? ¿Y qué hacer en ese primer momento? Por ejemplo, hay que ir a un médico rápido, puedes tomarte un tiempo. ¿Cuáles serían esos tips como para los que nos están viendo del otro lado tengan que tener en cuenta? Mira, va a depender también de las lesiones y de la gravedad del siniestro, porque hay muchos casos en los cuales el siniestro tiene tal envergadura que se provocan lesiones, y en esos casos siempre va a haber o debería haber una intervención policial, y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires también va a venir el SAME. En el interior vendrá alguna ambulancia de algún hospital zonal. Entonces, lo que hay que tener en cuenta ahí es que si hay lesiones, quienes sufrieron esas lesiones, bueno, después podrán reclamar a la compañía de seguros del propietario del vehículo. Y también muchas veces pasa que esas personas que conducían esos vehículos también se asustan en ese primer momento, salvo que sea alguien muy particular, ¿no? Sí. Pero en general la gente, porque hemos visto casos en los cuales hubo casos bastante conocidos donde se dio la fuga, pero son los menos. En general, las personas que conducen un vehículo y provocan lesiones en otro tienden a ayudar a esos terceros que sufrieron lesiones. Lo primero que tiene que hacer esta persona, además de socorrer a quienes estén lesionados, es hacer la denuncia en su propia compañía de seguros. ¿Por qué? Porque estos terceros lesionados o aquellos que tienen vehículos que sufrieron daños que se les llaman materiales en el vehículo, por más que hagan el reclamo a la compañía de seguros del vehículo que provocó todo, ese asegurado va a tener que hacer la denuncia en su propio seguro. Y no por eso muchas veces pasa que dicen, no, porque si no me van a cobrar más en la póliza o hay temor. No te van a cobrar más porque las pólizas de seguros... Para eso están. Para eso están, exacto. Entonces, lo que hacen las pólizas de seguros es tener una suma asegurada
y la Superintendencia de Seguros de la Nación también establece topes para lo que tiene que ver con los siniestros. Entonces, no te van a cobrar más, te van a cobrar más si vos querés cubrir algún otro riesgo propio del vehículo, pero no porque hayas tenido un siniestro vial. Entonces, lo que tienen que hacer el conductor o el propietario del vehículo asegurado, hacer la denuncia dentro de las 72 horas a su compañía de seguros, para que esta compañía de seguros ya tenga un relato de cómo ocurrieron los hechos y ahí ya pueda iniciar el proceso administrativo para pagar lo que tenga que pagar, para cubrir los daños que tengan que cubrir y eventualmente, si se iniciara un reclamo judicial contra el propietario del vehículo asegurado, entonces esa compañía de seguros tendrá que darle una cobertura en el juicio y proveerle un abogado. Siempre, y esto lo aclaro, que esa cobertura funcione, porque si esa persona no pagó el seguro por el motivo que haya sido, no va a tener cobertura de su seguro, entonces va a tener que responder de manera personal. Exactamente. Y esto te quería preguntar. 2 preguntas en una te voy a hacer. Primero, ¿cómo se comportan las aseguradoras? Que un poco ya nos explicaste. Y también, si la persona de todas maneras quiere recurrir a un abogado, ¿cómo puede hacer este reclamo por la vía legal? Mira, es muy buena la pregunta porque a veces pasa que las personas no saben por dónde empezar. Entonces, muchas veces el por dónde empezar es asesorándose con un profesional especialista que les pueda decir, bueno, lo que se puede reclamar es una indemnización, verán las lesiones o verán si son daños materiales en el vehículo o las dos cosas, porque hay casos en los cuales la persona que conducía el vehículo que sufrió daños también tuvo lesiones. Entonces, en ese caso, bueno, se responderá por ambas cosas. Entonces, lo que hacemos los abogados que representamos este tipo de casos es iniciar una mediación prejudicial para poder empezar un primer contacto con los abogados de la compañía de seguros y eventualmente, si no hay compañía de seguros, también se puede iniciar un reclamo directamente contra el propietario del vehículo que provocó los daños. Y en el caso que no se pueda llegar a un acuerdo, porque a veces o la compañía hace un ofrecimiento por menos valor que los presupuestos que se acompañan o de las lesiones sufridas, bueno, habrá que iniciar un reclamo judicial y ahí se podrán reclamar todos los daños y perjuicios que tienen relación con ese hecho. Bueno, la verdad las chicas estuvieron clarísimas, tanto Jessica como Silvana, muchas gracias por estar acá con nosotros. Y ahora nos vamos a ir a un corte y cuando volvemos vamos a hablar de este tema que todos vimos los videos en Navidad, de este jubilado ex policía que disparó a su vecino y terminó con su vida. Así que quédate ahí que ya volvemos. Acá volvemos finalmente en la letra chica, la segunda parte, donde vamos a hablar de este caso que la verdad a mí me interesa muchísimo, que fue un caso polémico, un caso que hizo una grieta en este país, donde, bueno, básicamente hay un montón de opiniones y acá como me ven estoy acompañada por una abogada experta, Daniela Nogueira, especialista en Derecho Penal, donde vamos a tratar los pormenores de este caso del jubilado que disparó a su vecino y le quitó la vida en plena Navidad. Así que, Daniela. Hola, Sol, ¿cómo estás? Bueno, un placer, gracias por la invitación, por estar acá, realmente increíble este lugar, así que bueno. Sí, la verdad este caso es súper importante, digo, socialmente, porque marca una brecha entre todos los argentinos y a ver de qué lado estás, si del vecino o si del jubilado. Para eso, Daniela, vamos a ver los videos que vimos todos y después vamos a ver en qué lado nos posicionamos como abogados.
tensión en Lomas del Mirador después del crimen del colectivero. El policía retirado que lo mató de un balazo está detenido, pero los vecinos ya aclaran que no lo quieren de vuelta en el barrio. Después de dispararle a Sergio, hay testigos que dicen que te amenazó de muerte. Sí, en el video, yo todavía no lo escuché, se escucha que él grita, para vos también, gorda, de mierda. Bueno, después de un par de horas, están sacando a la esposa de Rafael Moreno. Bueno, tiran piedras, los vecinos le gritan asesina, está escoltada por un cordón de infantería, hay mucha tensión, se escuchan algunas piedras, unos vidrios que están cayendo, acá hay incidentes con los vecinos y la policía femenina que está intentando contener a los familiares también y amigos de Sergio Díaz. En este caso, estamos viendo mucha tensión acá entre la policía y los vecinos. Como vimos, este caso puede dar a muchas opiniones, pero para eso estamos acá con la especialista en Derecho Penal, Daniela Nogueira, abogada, que nos va a explicar, en primer lugar, qué es la ANMAC y qué pasa con esta cuestión de la tenencia y la aportación de armas de fuego. Bueno, es muy importante, digamos, diferenciar esta situación. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que dicen, bueno, yo tengo tenencia, puedo llevar el arma, la puedo llevar encima, la puedo llevar cargada, y esto no es igual para todos, y es muy importante entender que para cada cuestión hay un proceso, y que cada proceso requiere de un reglamento que hay que cumplir. Uno no puede ir por la vía de decir, bueno, yo tengo un arma, la tengo armada, la llevo, se me venció, no pasa nada, no. Por un lado tenemos la tenencia. La tenencia lo que estipula es que el ANMAC justamente regula que la persona que realmente cumplió con los requisitos estipulados, que lo podemos encontrar tranquilamente en argentina.gov.ar, o sea que esto es para que el usuario de cualquier clase social, de cualquier lugar, pueda tener acceso a esta información, están los requisitos estipulados, y obviamente la tenencia lo que va a permitir es que la persona que obviamente está habilitada como legítimo usuario y que en suma tiene tenencia, poder trasladar un arma descargada, o sea, que esté separada el cargador del arma en sí, con fines lícitos. Y esto es importantísimo tener en cuenta. Estos fines pueden ser para prácticas deportivas o de determinadas cuestiones, pero con fines lícitos. Ahora bien, la aportación requiere de otro proceso diferente y realmente se debe tener que justificar de qué forma uno y por qué debe tener esa aportación. ¿Por qué puedo tener la aportación y tener el arma a disposición para uso inmediato? Eso es clave, tener el uso inmediato, que obviamente se debe justificar por qué quiero tener un arma a disposición para, digamos, poder reutilizarla. Ahora bien, en este caso puntualmente, vimos en las redes sociales, noticieros, en otros programas, que se discute si hay o no una legítima defensa o si hay un exceso. ¿Qué pensás al respecto de esta cuestión? Bueno, es sumamente importante esto porque si determinamos en este caso en concreto que hubo una legítima defensa, digamos, la situación del jubilado imputado en este caso puede ser mucho más beneficiosa que si obviamente se llega a probar un homicidio agravado por el uso de arma de fuego, que estamos hablando de una escala penal muchísimo más elevada. Obviamente estamos en una etapa de este caso de investigación, donde hay muchas pruebas que todavía faltan probar, entonces va a requerir obviamente de un análisis más profundo, pero la legítima defensa la encontramos tipificada en el artículo 34 del Código Penal, inciso 6, y lo que estipula que debe realmente justificarse si el juez obviamente considera, digamos, aceptar este atenuante. ¿Por qué decimos esto? Porque esta legítima defensa tiene que estar justificada. Realmente esta persona debe tener una agresión que realmente amerite el medio empleado. Yo realmente, a modo particular, obviamente, yo no estoy presentada en la causa, entonces hay muchas cuestiones. Hay muchas pruebas a las que una no puede acceder, pero por las que vimos en estos días, bueno, es evidente que el jubilado sí tenía un arma, la otra parte
según el jubilado, su defensa dice que también, entonces dice era mi vida contra la de él. Por eso acá se pone la cuestión de la legítima defensa. Pero esto que vos decías, primero agresión ilegítima. Ilegítima, eso es clave. Después, bueno, obviamente en los videos que podemos visualizar no se encontró que los vecinos tengan un arma para poder, obviamente, acreditar este supuesto. Después también, en cuanto a los atenuantes que estaban mencionando, podemos diferenciar el exceso en legítima defensa. Entonces también ahí podemos encontrar de que, bueno, este supuesto también sería un atenuante para el jubilado, pero obviamente se tiene que demostrar realmente, porque si no, hay como, a mi criterio, una desproporción evidente. Exactamente. Y ahora que estamos hablando de esta palabra que me parece fundamental, jubilado. Está lo que es el beneficio de la prisión domiciliaria. ¿Se le podría aplicar y cómo se aplica en estos casos este beneficio? Bueno, en este caso en concreto lo que sucede es que este jubilado obviamente cumple con el requisito de la edad, ¿no? De más está decir, a simple vista uno ve un jubilado, si bien se lo nota que es una persona que obviamente tiene movilidad, pero bueno, la realidad es que la edad temporal la tiene y esto va a quedar a criterio, digamos, del juez. ¿Por qué? Porque en un hecho de este tipo lo que hacen las fiscalías es detienen a la persona. ¿Por qué? Porque es un hecho obviamente que está en plena investigación. Cualquier elemento puede entorpecer el principio de poder estar esta investigación previa. Posterior a eso nos encontramos con la supuesta prisión o no preventiva, que puede ser que la hayan o no a otorgar. Y realmente, bueno, por el requisito de la edad es muy probable que le otorguen una prisión domiciliaria. Pero bueno, va a ser, para mi criterio, clave identificar en qué lugar se posiciona la Fiscalía frente a este hecho, porque no nos olvidemos que es un caso que transcurrió en el partido de La Matanza, donde las fiscalías de La Matanza son las que obviamente van a llevar a cabo la investigación, que la investigación es clave para saber en qué momento y en qué lugar nos encontramos. Si se posiciona en un lugar clave de lo que sería un homicidio agravado por el uso de arma de fuego, o si la posición es más liviana y tal vez se centra en una cuestión, digamos, atenuada por las circunstancias de legítima defensa, o también hay una hipótesis muy marcada de lo que sería la emoción violenta, que bueno, a mi criterio no entraría dentro de este supuesto, pero bueno, es otra de las versiones que por ahí han planteado. Exactamente, en esto estoy en acuerdo con vos, lo de la emoción violenta no lo veo tampoco, y esto me parece muy importante consultarte y que nos cuentes cómo es el proceso penal, porque la gente ve este video, bueno, algunos quieren que lo ven como un héroe, como pasa en este país, hay una vereda que dice eso y hay otra vereda que lo quiere preso. ¿Es tan así? ¿La persona va presa? ¿Cómo son las etapas de un proceso penal? Bueno, primero antes de comentarte un poco del proceso penal, que ahora te voy a comentar, a mi criterio es importante hacer un análisis previo de qué pasa en la calle, o sea, qué pasa en La Matanza, donde hay muchos conflictos entre vecinos, donde realmente se llama a la policía, hay una ausencia del Estado, pero no por, digamos, primero falta de educación y ausencia del Estado en este punto, ¿por qué? Porque la gente llama una vez, llama dos veces, la policía está desbordada, no es que no tiene intención, sino que hay un homicidio, hay otro hecho y obviamente no puede abarcar, y hay demasiada delincuencia en todo el partido bonaerense, digamos, es realmente muy complejo. Que también es lo que, digamos, pasa en el conurbano. Y en el país en general, lamentablemente. Entonces, dentro de Provincia de Buenos Aires, lo que encontramos es un sistema, digamos, en el que la Fiscalía, que son fiscalías de instrucción, llevan a cabo una investigación. Entonces, en un hecho delictivo como este, decimos delictivo, pero en realidad un hecho, digamos, conflictivo que terminó con un homicidio. La carátula posterior la vamos a poder analizar en el avance de esta investigación, donde las fiscalías son las que llevan a cabo la investigación. Entonces, tenemos un juez de garantías, el juez de garantías es quien va a determinar cuestiones que tanto, en el caso que haya una constitución de particular damnificado, en defensa de la víctima y los familiares de la víctima, o podemos tener que no haya ausencia, que haya ausencia de particular damnificado y tengamos únicamente la fiscalía. Se lleva a cabo la investigación de este hecho y una vez que están todas las pruebas terminadas, se pide el requerimiento de elevación a juicio. Acá este momento es clave, ¿por qué? Porque la persona va a poder elegir
el imputado si va a querer o no tener un juicio por jurados o va a querer un juicio oral y público. Que es digamos. otro beneficio que está en la provincia de Buenos Aires. Y acá quizás, según los abogados, pueden creer que a este jubilado le conviene un juicio por jurado que un juicio normal. Sí, a mi criterio, sí, obviamente no existen situaciones, obviamente que cambien un poco al parecer de la causa. La realidad es que a mi criterio un juicio por jurado sería algo beneficioso para el imputado, pero bueno, obviamente la sociedad se hace escuchar en un juicio por jurados y la realidad que a veces puede ser beneficioso y a veces no, porque obviamente hay muchas cosas que se tienen que probar. Luego de eso, obviamente, comienza la etapa del debate, la etapa de juicio, que es una etapa muy, muy importante porque, bueno, todas las pruebas van a estar en debate. Y, bueno, finalmente llega la sentencia y posterior ejecución del imputado. Perfecto. Y esto que hablábamos del juicio por jurado, que nos vamos un poquito de lo que es el tema, pero sí me parece importante explicar esta diferencia de un juicio donde, digamos, hay un solo juez y de repente un juicio donde hay jurados, o sea, hay ciudadanos. ¿Cómo es el proceso de este juicio? Bueno, la verdad, el juicio por jurado es un juicio que uno lo veía a veces por las películas y pensaba, wow, qué loco esto, de personas normales siendo jueces. Para mí es súper apasionante, digo, que personas que no tienen acceso y que nunca formaron parte de la justicia, sentir que están aportando y están dando su granito de arena, digo, en esto de poder estar del otro lado. Porque a veces la gente dice, no, ¿por qué juzgó así? Bueno, hoy te toca a vos ser parte de esto y del proceso. Realmente los jurados, bueno, son personas, ciudadanos normales, donde van a estar un tiempo, sería como para que otro día lo charlemos en profundidad, porque realmente hay un proceso previo que es sumamente importante por ahí analizar. Estas personas están aisladas, porque obviamente no tienen que tener ningún tipo de contacto, porque la opinión de ellos no tiene que ser viciada por ningún tipo de opinión pública, sino que realmente sean ellos los que con su parecer y su opinión puedan determinar la mirada del caso. Así que bueno, es súper apasionante para quienes forman parte de ser jurados. Bueno, además siempre hay suplentes porque en este proceso hay veces que siempre se nombran algunos y otras personas que son suplentes para supuestos, digamos, que tengan algún tipo de tema de salud o algo, pero bueno, realmente es súper apasionante y para este tipo de casos generalmente sirve bastante lo que es el juicio por jurado. Y última pregunta para cerrar, ¿qué penas les podría corresponder a este jubilado? ¿Cuál sería la escala penal de comprobarse que disparó, le quitó la vida, no hubo emoción violenta, no hubo legítima defensa? Ok, bueno, en principio, si obviamente se puede acreditar que este jubilado no le cabe ninguna posibilidad de tener un atenuante que estuvimos mencionando, estas posibilidades que reducirían la pena, el homicidio sería un homicidio simple, va de 8 a 25 años de base. Ahora bien, un agravante por el uso de arma de fuego aumenta la escala penal el 1/3 de la mínima y el 1/3 de la máxima. Entonces nos encontramos, tendría que hacer los cálculos exactos, pero rondarían entre los 10 años y 11 de base hasta los 33 años de prisión o reclusión. Así que estamos hablando de una escala penal muy alta, por eso es muy importante este análisis previo a la etapa de debate, porque realmente cambia mucho la situación procesal de un lado o del otro. Bueno, muchas gracias, Daniela. La verdad me parece que súper claro. Así que ahora vamos a seguir con lo que es nuestro próximo invitado, que también nos va a hablar de la letra chica, pero en este caso del mundo del espectáculo. Eso que vemos, que no vemos en realidad, que es el detrás de escena. Todos vimos el Martín Fierro. Vimos quiénes se alegraron y quiénes no. Bueno, ¿quién eligió a los perdedores? Va a ser mi pregunta para este invitado. Así que te dejamos con este informe y ya venimos. Era un programa que hace ya 40 años se presentó en la televisión. Allá por junio de 1984, esta decisión es para 9 Diario. Mirá. Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Prepárense para el frío porque está llegando, ¿no? Para tomarse porque es un frío bárbaro. La gente cree que yo, porque soy Maradona o porque gané lo que gané, no puedo hacer cosas que hace la gente. 9 días por Chaco, la está viendo, es espectacular. Hay
es espectacular. Por 9 diarios, por su muchachar. ¿Cuántas caras conocidas? Simplemente recordar a Alejandro Romay, el dueño de Canal 9, Horacio La Rosa, el gerente general y el ideólogo de 9 Diario, Gustavo Sigris, como el productor y mano derecha de Horacio. Bueno, y finalmente estamos llegando a los últimos minutos de este programa y como siempre vamos a descontracturar un poco de lo que fue este programa súper intenso, con cuestiones muy serias, así que para eso tenemos un invitado súper especial que, acá lo tenemos, vamos a revelar su nombre, Facundo Ventura, periodista, socio de Aptra, a quien yo le quiero preguntar estas cosas que yo veo en mi casa al Martín Fierro, veo quienes ganan, que están súper felices, veo los que pierden que se quejan, que dicen que es injusto. Primera pregunta, ¿qué es Aptra y cómo se organiza el Martín Fierro? Bueno, primero gracias por la invitación. Y Aptra es la asociación que se encarga de premiar a los distintos medios de comunicación, sea radio, televisión, bueno, ahora se sumaron las plataformas de redes sociales, streaming, YouTube, Instagram, y que va viendo el material de los distintos medios y va premiando de acuerdo a lo que consideran los socios de la entidad, ¿no? ¿Y estos socios Sí. son los que eligen los perdedores? Porque si se eligen ganadores, se eligen perdedores. No, a ver, se vota, primero tenemos que votar, nos dan un listado con todos los productos, los formatos del año, de ahí nosotros tenemos que ir votando, ahí con esos votos, en esa primera instancia, forman lo que son las ternas, que son los 3 mejores en cada rubro. Y después nos toca volver a ir a votar justamente sobre esas ternas que nosotros votamos anteriormente y ahí elegimos un ganador. Después los perdedores no es que elegimos, no, quiero que pierda este, no. Elegimos el ganador y después los demás tienen que ganar uno solo. Igual este último tiempo se dio se dieron muchos empates. Y Lo vi. al principio definía el presidente, pero Fueron un poco más buenos, digamos. Dejaron ganar a fuimos un dos. poco más buenos y consideraron que los 2 productos que ganaron fueron lo suficientemente buenos como para que cada uno se lleve una estatuilla. Y esta votación que vos nos decís, ¿se hace en el mismo momento del Martín Fierro, por ejemplo, el último que vimos, el del espectáculo, con las figuras más importantes del país, o se hace ya previo y ya se saben los ganadores? Porque nosotros vemos que, por ejemplo, ponen a 3 personas. Sí. ¿Esa votación se hace ahí en el momento o ya se saben los ganadores? No, todas las votaciones se hacen con anterioridad. Previamente. Sí se conocen los votos de las ternas, porque eso después, cuando se anuncian los distintos rubros y ternados, ya uno tiene que conocer quiénes son los que participan. Lo que sí tenés que esperar hasta el día de la ceremonia para conocer los ganadores, es eso, justamente las votaciones de los ganadores, que son antes, un día previo a la ceremonia, se junta la comisión directiva con un escribano para contabilizar los votos y ahí decidir quién ganó. Eso es cierto. Eso mismo leí, que los votos están, digamos, tienen la fe de un escribano, o sea, para que todo esto sea totalmente legal, ¿no? Que estamos en un programa donde vemos la letra chica y la legalidad de las cuestiones. Y esto que nos decías de los que este año hubo, por ejemplo, el tema del empate. Este año no, el 2024. ¿Qué otros cambios hubo en el Martín Fierro en el 2024 y qué otros cambios puede haber para lo que sería este año? No, en cuanto a las votaciones, no hubo mucho cambio. Quizás en el de moda se sumó
la participación de jurados especialistas en moda, porque para ese premio se decidió dividir el premio en dos. Por un lado, votar la moda, que para eso convocamos un jurado especialista en moda, y después hicimos otra votación en la que ahí sí formaron parte de los socios de APTRA, en lo que era la moda dentro de los medios. O sea, la panelista mejor vestida, el conductor mejor vestido, eso sí votan los socios. Después ya lo que es más específico la moda, qué sé yo, peinadores, el mejor peinador, el mejor estilista, el mejor fotógrafo, eso sí, un jurado especial. Eso no se había hecho antes, siempre votaban los socios de APTRA, ahora se agregó eso. Claro, se agregaron, digamos, a los especialistas para que hagan como un filtro con esa mirada que, bueno, de su materia. ¿Y qué es este tema de como vos decías, hay diferentes, Martín Fierro, por ejemplo, está el digital, lo que ahora hay muchos, bueno, influencers de Instagram. El Martín Fierro latino, este fue un desafío nuevo y, bueno, ¿cómo se llevó a cabo esta novedad en el 2024? Bueno, sabés que la idea del Martín Fierro latino fue mía. Ah, mira. Yo había llevado una gente que estaba interesada en premiar las mejores producciones latinoamericanas en Miami. No cerramos nada con esa gente, pero se ve que hizo ruido y hubo otra gente interesada que sí acercó la propuesta y sí terminó arreglando. Y justamente se premiaban producciones dentro de toda Latinoamérica, en lo que participaban argentinos, mexicanos, colombianos, o sea, de toda Latinoamérica. Podía ganar uno de los nuestros o podía ganar uno de afuera. Okay. O sea, fue un reto muy grande. Y que las primeras veces que lo hicimos salió bien, pero hubo algunos errores, pero teniendo en cuenta que nosotros estamos instalando un premio nacional en lo que son las tierras del Oscar, me parece que fue un paso gigante el que dimos como institución, que obviamente tenemos que seguir puliendo cosas, pero ya el primer paso que dimos fue muy importante. Ya van 2 ediciones de Martín Fierro Latino que hacemos en Miami y está prácticamente asegurado una tercera y se habla de hacer estos premios también en Las Vegas. Mira vos. Estamos ahí cerrando, recién está arrancando el año, vamos a ver qué nos depara. Estos 2 premios por lo general son noviembre, diciembre, así que tenemos todo un año para trabajar y ver qué sale, ¿no? Bueno, y yo lo veo con mucha información y quiero que me dé algún adelanto, además de este Premio Latino en Las Vegas, que quizás se viene, algún adelanto de lo que va a ser en el 2025, alguna perlita que queremos saber. Bueno, tenemos confirmados 12 Martín Fierros. Ah, 12, un montón. Para el año que viene. Tenemos varios nuevos, por ejemplo, tenemos el Martín Fierro de fútbol. Ese nunca estuvo, nunca estuvo, va a ser ahora nuevo. Y otro que va a estar nuevo va a ser el Martín Fierro del teatro, que el año pasado, en 2024, hicimos por primera vez el Martín Fierro del cine. Y la verdad fue una convocatoria impresionante con figuras de primer nivel y dijimos, si lo hicimos con el cine, ¿por qué no lo vamos a hacer con el teatro? Y justo apareció una gente que estaba interesado en hacerlo, de hecho tenían ganas de hacerlo el año pasado, en 2024, el tema que las últimas 3 semanas del año fueron un Martín Fierro atrás del otro y no nos daban los tiempos para hacerlo el año pasado. Claro. Así que se planea para este año. Perfecto. Bueno, Facundo, muchas gracias por acompañarnos y nos tenemos que despedir. Antes de despedirnos, le quiero mandar un saludo al conductor de este programa, a quien lo estoy reemplazando, tengo ese honor. Un saludo a Juan Pablo. Así que bueno, espero que este programa les haya sido de utilidad y también al productor, también un saludo para vos. Y que nos acompañen el próximo sábado y que tengan un muy feliz año, un gran 2025.